Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Escorpio, hoy estaré sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo. Bien, he cambiado un poquito el orden, pero bueno, no pasa nada, el fin es el mismo. Entonces, Escorpio, los martes de cada semana ya sabéis que publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Perdonadme un poquito la voz porque estoy bastante constipada, ¿vale? Escorpio y el trabajo. Continuidad en el lugar que estáis, Escorpio. Continuidad, todos los que estéis con esa incertidumbre de si vais a continuar o no vais a continuar. Aquí dicen las cartas que hay una continuidad en el trabajo, Escorpio. Y luego para los que queráis retomar lo que es algo, un trabajo o algo importante que tenga que ver con lo laboral, dicen las cartas que tú tendrás oportunidad dentro de 2 semanas de retomar esto. Escorpio, que no estáis trabajando. Bueno, mi queridísimo Escorpio, noticias de trabajo salen muy pronto. Pero claro, a lo mejor estas noticias de trabajo no son las que tú quieres, o las que tú querías que te salieran, ¿no? Entonces, Escorpio, dice, tienes oportunidad de entrar en este lugar, pero no consideras que sea un trabajo en el cual tú puedas crecer, en el cual tú ganes lo que tú crees que mereces. Bien, así que aquí veo bastante duda. Escorpio, esta oportunidad la tienes. Si te lo digo, es cierto que yo no veo en este lugar un contrato de trabajo, una formalidad, pero bueno. Escorpio, que tenéis un negocio, tenéis mucha duda respecto a ciertos pasos que se dieron en su momento. Bien. ¿Pero por qué tenéis esa duda, Escorpio? Porque no estáis viendo todavía el fruto que se suponía que tenía que dar. Para que dé ese fruto, Escorpio, deberías de darle tiempo, aunque también te voy a decir, Escorpio, que si tú tienes una duda sobre alguien en concreto, respecto a la mala gestión que se está haciendo con tu negocio, esa pérdida o no ganancia económica, aquí lo que te digo yo, te dicen las cartas, no te lo digo yo, que esa duda es verdadera. ¿Bien? Así que ya cada uno que lo aplica a su historia tome las decisiones que tenga que tomar. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Para muchos de vosotros, aquí dicen las cartas, recibiréis noticias con lo que tenga que ver con un dinero, con lo que tenga que ver. Anda que yo también estoy hoy, que me explico yo como un libro, un libro cerrado. A ver, Escorpio. Noticias sobre un dinero que estaba oculto. Noticias sobre un dinero que te pertenecía y te quitaron. Noticias sobre una situación de un dinero que se intenta ocultar, como lo quieras llamar, como lo quieras ver. Entonces aquí dicen las cartas que llegan movimiento de esto y de cara al mes de junio esto estaría solucionado. Bien, entonces Escorpio, tu economía comienza a moverse. Que marcan otra fecha, ¿bien? A partir de agosto, tu economía, Escorpio, empieza a fluir. Entonces salen cartas muy importantes respecto a los cambios. O sea, si ahora tú económicamente, Escorpio, estás como con ciertos obstáculos, como que no llegas bien a fin de mes, como que te gustaría, como que tienes otros objetivos y demás, y a partir de agosto es cuando tú, poquito a poco, empiezas a ver esos objetivos cumplidos, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros.
Escorpio, que estáis solteros. Hay que tomar decisiones, así lo dicen las cartas. Hay que tomar decisiones en tu vida sentimental, Escorpio. ¿Por qué dicen las cartas que debes de tomar decisiones? Porque hay alguien aquí, Escorpio, que está muy relacionado con alguien que tú conoces, muy relacionado con alguien que tú conoces, que esta persona o está detrás tuya o tú o a la inversa, o tú estás detrás de esta persona, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, hay que tomar una decisión, se tomará una decisión y la decisión es el alejamiento de esta persona, ¿vale? Entonces, Escorpio, solteros, yo os veo a muchos de vosotros que estáis esperando que surja algo con alguien relacionado con lo laboral o con un sitio que tú habitas mucho, ¿no? Que forma parte de tu día a día. Pero esto, te digo, Escorpio, que la espera se puede alargar, ¿eh? Bastante. ¿Sabes qué pasa aquí, Escorpio? Que es una persona que te mira, que te confunde. Pero no que te mira como el que mira pasar, no sé, una amistad normal, o no. Que te mira, y que tú presientes que te mira con otra intención, ¿bien? Por eso esta persona a ti te confunde, Escorpio. Vamos a ver qué más. Si te digo que aparte de esta persona que tú estás esperando, Escorpio, tú podrías tener otras oportunidades. Si te lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que tú no miras esas posibles oportunidades. Vamos a ver qué más. Escorpio, solteros. Mira, esta persona relacionada con el trabajo al final es una historia que se tiene que acabar. ¿Y por qué se tiene que acabar? Porque es una persona que tiene unos proyectos de cara a futuro con otra pareja, con su pareja, no es que tenga 3 parejas, con su pareja, y que estos proyectos, vale, se van a dar al final. Es cierto que es una relación que ha estado muy estancada, que inclusive muchos de vosotros pensabais que era una relación que estaba a punto de terminarse y demás, pero bueno. Escorpio, solteros, lo del trabajo, la persona del lugar, que esa persona que tú esperas, yo te diría, olvídate de eso, Escorpio, ¿bien? Olvídate de eso, porque te darás cuenta que tiene su objetivo bien claros con la persona que sale aquí de cara a futuro a su lado, en fin, y demás. Bueno, Escorpio, solteros, te voy a decir que muchos de vosotros, los que vayáis a viajar, será muy importante ese viaje. Los que no, me da igual, también será importante la persona que se mueva. Aquí dicen que hay una persona que se mueve, o bien tú, o bien la persona que vas a conocer, y que os vais a conocer. Es una persona que tiene cargas familiares, es una persona que está recién separado o separada. Esto quiero que lo tengas en cuenta. Porque luego cuando digo, tiene cargas familiares, ¡ay, no! Y os alarmáis. Y yo no sé dónde está el problema, porque es que a ciertas edades ya uno ya tiene una vida, ¿no? Y un recorrido. Pero bueno, todo es respetable. Entonces, ¿esta persona sería de las personas importantes en tu vida? Sí. Sí. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteritos. Pues mira, Escorpio, que estáis solteros. Esta persona que te he dicho que viene de otro lugar, o tú vas a algún desplazamiento o algo por el estilo, y dices, una persona que entraría con mucha fuerza en tu vida. ¿Bien? Es cierto que en un principio tú con esta persona no te vas a plantear nada, solo te planteas una amistad. Pero esta persona no se va a conformar con una amistad. Eso es lo que yo quiero que tú tengas claro. De hecho, es una persona que planifica mucho de cara a futuro. Llegará el momento, Escorpio, que te dirá, ¿qué somos? Y si no somos nada, pues yo me abro. O sea, así, literal.
Y sale así de claro. Escorpio, o sea que no es una persona con la cual tú puedas dejar ahí y que te espere para ver si a ti te surge lo del trabajo. No, olvídate, Escorpio, olvídate. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio. Cambia el pensamiento, aquí dicen las cartas, cambia el pensamiento, no esperes más. Mira, Escorpio, dice, estás retrasando tu futuro sentimental. Tu verdadero futuro sentimental no está en esto que hemos hablado antes. No está en este entorno, no está con esta persona que tú crees. Entonces, dice, da un paso ya hacia adelante, no esperes que esa persona dé pasos, porque lo único que va a hacer, sí, puede hacer un movimiento, Escorpio, pero ese movimiento será para confundirte. Bien, por eso te digo que avances, Escorpio. Avanza porque hay un futuro sentimental para ti bonito, Escorpio. Vamos a seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías por aquí, Escorpio. Oye, se avecinan acontecimientos importantes en la relación, bien, acontecimientos importantes que tienen que ver con avances importantes, con una celebración o algo por el estilo. Dice, después de mucha lucha, así lo dicen las cartas, hay mucha lucha entre vosotros. Dice, después de mucha lucha, Escorpio, habrá un motivo para celebrar. Ahora, también tengo que decir que para muchos de vosotros, Escorpio, hay una persona que intentará en un futuro estropear tu relación, ¿vale? Esto quiero que lo tengas en cuenta. Luego, Escorpio, también dicen las cartas que se avecinan cambios positivos relacionados con el tema de vivienda y, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema vivienda, con el tema de progresar, convivir, todo ese tipo de cosas. Aquí hay unos cambios muy positivos. Hay una persona cercana a vosotros que está aliada con una enemiga o un enemigo, Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es la misma persona que me sale de cara a un futuro, Escorpio. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Seguimos. Casados, en convivencia y novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Mira, hay un futuro sentimental para vosotros que está por destino, Escorpio, esto quiero que lo tengas claro, ¿ves? Y aquí dicen las cartas que esta persona que se acercará a vosotros, que es la persona que hemos visto aliada con alguien más, cercano a vosotros, dice, esta persona intentará alejaros, pero independientemente de eso, dice, vosotros continuaréis. Bien, Escorpio. Luego, otra cosa que te quiero comentar aquí, Escorpio. Mira, hay una parte de vosotros que dicen las cartas. Escorpio, si no estás preparado o preparada para dar un paso en algún tipo de obligación más allá de la convivencia, las cartas dicen, no lo des. No lo des. Escorpio, casados, en convivencia y novios. También dicen las cartas que se producirán cambios de cara a futuro, a nivel laboral, que tú puedes pensar que son unos cambios que estancarían la relación. Yo no lo veo así tampoco, Escorpio. Yo no lo veo así. Son unos cambios que son necesarios. Es cierto que habría a lo mejor, digamos, algún tipo de distancia entre vosotros, pero son unos cambios necesarios en la relación. Bien, vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más. Escorpio. Escorpio, casados en convivencia y novios, que muchos de vosotros creéis que os van a engañar. Dice, estáis esperando muchos de vosotros una mentira, un engaño, una traición. Escorpio, yo te diría que vuelvas a comenzar en tu vida, vuelvas a comenzar en tu relación. O sea, aquí no hay un engaño, Escorpio, sí es cierto que dicen las cartas aquí que si se sigue con este pensamiento, ¿no? Sí es cierto que se puede llevar, a la otra persona a cometer un error. Si se sigue con este pensamiento. Mira, yo siempre digo una cosa. Hay personas que se creen que la están engañando y empiezan pico pala, pico pala, pico pala. Pico pala, pico pala, hasta que de verdad las engañan o los engañan. Pero ya del hartazón de escuchar que me estás engañando. ¿Me entendéis, verdad? Vamos a ver qué más. Escorpio. Vamos a ver con estas. Casados en convivencia y novios. Cuidado con esa alianza que hemos visto, Escorpio. Ahí quiero que prestéis bastante atención. Y aquí dicen las cartas que esa alianza la verás y te va... De verdad te va a asombrar después de un viaje que vais a hacer. Entonces, después de un viaje, desplazamiento, unos días que vais a pasar importantes para vosotros, vais a dar cuenta de esa alianza que he visto yo con una persona cercana a ti y un enemigo o enemiga tuyo. Tuyo o una persona que estuvo con tu pareja. Bien, y eso, Escorpio, te va a dejar un poquito así, un poquito confuso, un poquito confusa, pero es cierto que yo he visto un detalle de tu pareja donde deja en muy mal lugar a esa persona, ¿vale? Que eso, pues quieras que no, a ti te va a dar la tranquilidad, bien, que tú necesitas en ese momento. Vamos a ver qué más. Escorpio, ¿qué es lo que puede? Fíjate, aquí las cartas te están aconsejando un poquito. Dice, ¿qué es lo que puede confundir a la hora de seguir adelante o no con los objetivos que tenéis de cara al futuro? La inmadurez, ni más ni menos. La inmadurez. Tanto Escorpio como pareja de Escorpio. Esto es lo que puede echar para atrás un poquito. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo que a ti te nace, Escorpio? Aunque tengas esa otra voz que te dice, te vas a equivocar, pero es que en este momento te nace. Pues hacia ahí tienes que ir, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Debes de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo. Mi queridísimo Escorpio, como siempre te digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio y tu mensaje general. Es el momento, Escorpio, ahora mismo es el momento de que pienses de que todo lo que tú has conseguido a día de hoy es real, es estable, ¿bien? Porque las cosas o todo lo que tú has conseguido, lo has conseguido desde el corazón. Eso es lo que tienes que pensar, desde el amor, desde el cariño, que tú no has pisado a nadie para conseguir nada, Escorpio. El número 23 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.